Muy buenos días tengan todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos como lo han venido haciendo durante todas estas semanas a estas ruedas de prensa. A ver, primero hablemos de los temas técnicos. En este momento el embalse está por encima de la cota 389. Recuerden ustedes, el agua empieza a fluir a través del vertedero en la cota 401. Es decir, que estamos aproximadamente a unos 11 metros de que el agua fluya a través del vertedero. Esos 11 metros depende de qué tanto caudal traiga el río Cauca desde el sur del país, cuánto caudal llega al sitio de la presa, pero con los promedios que hemos registrado en los últimos días, nosotros esperamos que aproximadamente en unos 5 días podría estarse presentando el inicio del agua a verter a través del vertedero. Vuelvo y repito, estos 5 días son variables para que después no diga que es que yo dije 5 días y no fueron 5 días. Esto varía, depende de cuánta agua traiga el río. Si el río se hace un veranito en estos próximos días, entonces ya no va a ser en 5, sino en 6 o en 7. O si llueve mucho más duro, pues no va a ser en 5, sino que va a ser en 4 o en 3 si la lluvia es mucha. Entonces, pero con lo que ha venido presentando el río en los últimos días, esperamos que sea aproximadamente en 5 días. Nosotros vamos a estar con las losas del vertedero. Todo el trabajo de las losas del vertedero va a quedar listo este fin de semana. Posiblemente entre mañana y pasado mañana estaríamos terminando las losas del vertedero. O sea que el vertedero quedaría en condiciones aptas para recibir el agua. Ahora, hay un trabajo muy importante que es paralelo a este llenado de losas, que es clausurar un túnel que se venía utilizando para el transporte de material, para el llenado de la presa, que está en la base del vertedero. Ese túnel hay que sellarlo, hay que taparlo, es un túnel de aproximadamente unos 9 metros y es un tapón que hay que hacerse desde el día de hoy hasta los próximos 4 o 5 días, como les digo, que va a estar llegando el agua a nivel de vertimiento. Entonces, conforme vaya avanzando el agua, nosotros vamos a ir también avanzando en el sellado de ese túnel, de esa galería de tránsito, de esa galería de conducción, de construcción, perdón. Entonces, ahora con respecto a la presa, que ya alcanzó la cota 410, como ustedes pues muy oportunamente estuvieron informados, la siguiente meta que tenemos es que alcance la cota 415. En este momento lo que estamos haciendo allí es ampliar la base de la presa para poder subirla 5 metros más. Entonces la cota no ha subido, sigue en la cota 410, es porque estamos rellenando la base para después darle la altura de 5 metros más. Entonces en ese trabajo ya se ha avanzado en el total para alcanzar la meta de 415, ya hemos alcanzado el 61% del material que hay que movilizar. Todavía no alcanza a verse en la altura, puesto que lo que se está colocando es la parte de la base. Ya en los próximos días empezaremos a ver que empieza a subir la altura. Nosotros estamos esperando que la cota 415 la podemos estar alcanzando finalizando la primera semana de junio, es decir, aproximadamente el 7 de junio. Aproximadamente el 7 de junio. Subrayo aproximadamente, porque aquí están las condiciones del tiempo, si nos llueve mucho o no nos llueve mucho, o está la condición que nos pueda presentar algún derrumbe en
estribo derecho que nos impida continuar labores, suspender labores por algún tiempo. Entonces, esa fecha que doy del 7 de junio tiene un nivel de incertidumbre. Si las condiciones son como están hoy, llegamos el 7 de junio a la cota 415. Pero, como han visto ustedes, este proyecto casi que diariamente está presentando alguna novedad y podría modificar ese plan, pero ese es el plan que tenemos. Ahora, con esto que les he venido hablando en esta primera parte, lo que nosotros estamos es mitigando aún más el riesgo de que se fuere a presentar un sobrepaso del embalse por encima de la presa. Eso es lo que estamos en este momento mitigando con estas acciones que les estoy hablando, porque que el agua sobrepase la presa por encima podría provocar que se vaya desmoronando paulatinamente y generar la avalancha. Y entonces en ese sentido, ese riesgo es el que estamos mitigando con estas acciones, el del sobrepaso de la presa, el del sobrepaso del embalse por encima de la presa. Por eso, cuando se inició esta contingencia, ese era el riesgo mayúsculo. Será el riesgo mayúsculo, que no fuera el agua a sobrepasarnos la presa. Y con la velocidad que traía el crecimiento del embalse, nosotros sin poder evacuar agua porque los túneles se habían clausurado, fue necesario evacuar agua por casa de máquinas para restarle velocidad de crecimiento al embalse y nosotros tener el tiempo suficiente de hacer este lleno prioritario. Cuando se alcanzó la cota 410, al inicio de la contingencia, recuerden ustedes, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres es quien emite las alarmas. Y en su momento, al inicio de la contingencia, puso en alarma roja los municipios de Valdivia, en el sector de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. Cuando nosotros alcanzamos la cota 410, ese riesgo de sobrepaso del embalse sobre la presa se disminuyó y entonces con esa información la Unidad Nacional revisa el estado de alarma y disminuye y solamente quedó en rojo el municipio de Valdivia, en el sector de Puerto Valdivia, y quedaron en alarma naranja en su momento Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. Alarma naranja significa que hay que estar pendientes pero no evacuar. Ahora, este fin de semana, como también ustedes lo pudieron evidenciar, se empezó a presentar una alteración, unos movimientos más fuertes en el lado derecho de la presa, y entonces aparece un nuevo riesgo, o sea, ya el riesgo de overtopping, que estaba más o menos mitigado, cambia a un nuevo riesgo, que es el riesgo de que se pueda llegar a presentar un derrumbe significativo en el estribo derecho de la presa o en el lado derecho de la presa. Y aquí decirles a ustedes lo siguiente: el lado derecho de la presa viene siendo afectado por cuatro factores. El primer factor es el propio llenado del embalse. Cuando el embalse va subiendo, si te puedes devuélvete eso. Me paro y les señalo allá. Aló. Cuando el embalse va subiendo, pero igual me les voy a, o si quieren pues, quedémonos aquí, perdonen, disculpen. Diego. Sí.
Yo creo que para no desacomodarlos tanto, ahí les voy. Cuando el embalse va subiendo, el agua va presionando la montaña conforme se va llenando. Entonces el agua con su peso va presionando la montaña en el estribo derecho. Ese es un factor que de alguna manera tiene efecto sobre la montaña. El segundo factor es que nosotros dejamos fluir agua a través de casa de máquinas. Casa de máquinas no está construida para dejar fluir agua de la forma como se está utilizando en este momento. Esa decisión se tomó como una medida de emergencia para proteger el sobrepaso del agua por encima de la presa. Si no tomábamos esa medida, la presa nos sobrepasaba, el agua nos sobrepasaba la presa y nos provocaba una avalancha. Se toma esa medida, se está dejando pasar agua por casa de máquinas, pero casa de máquinas no está hecha para la circunstancia que hoy se está viviendo. Entonces eso lo que provoca es que esa caverna que hay dentro de casa de máquinas en este momento está llena de agua y hay una presión adicional que está sobre entonces este macizo rocoso. Entonces ya tenemos una presión, es el agua misma sobre el embalse, una segunda presión es el agua que hay dentro de casa de máquinas. Una tercera circunstancia que viene alterando el macizo rocoso son los mismos movimientos de tierra que se vienen presentando. Entonces nosotros tenemos los movimientos de tierra, el primero de los gráficos por favor, los movimientos de tierra que se presentaron sobre túneles de captación, que son los que están más hacia la derecha, ese deslizamiento que ustedes ven más grande hacia la derecha, y el movimiento de tierra que se presentó el sábado en la tarde, que es el que está aquí alto en la montaña, que es este que estamos viendo allí. Devuélvete uno, que es ese que estamos viendo ahí. Ese es el movimiento de tierra que es el que provoca que nosotros evacuemos la gente que estaba trabajando abajo donde se ven esas carpas amarilla y azul, y evacuemos la gente que estaba trabajando en la zona del vertedero, que es toda esta área de concreto que ven ustedes allí, y por protección también evacuamos la gente que estaba haciendo el llenado de la presa, puesto que los vehículos transitan por algunas de esas áreas. Entonces se emitió la evacuación de personal en la obra desde el día domingo desde el día sábado hasta el día prácticamente lunes, ya todo está perdido en los días, hasta ayer al mediodía, pues mejor dicho, hasta ayer al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? O sea, el cuarto factor son las lluvias. O sea, tenemos un primer factor que afecta, que es el embalse como tal, presionando la montaña. Segundo, el llenado de casa de máquinas, la inundación de casa de máquinas también afecta la estabilidad de la montaña. Tercero, los derrumbes per se, también afectan la condición de la montaña. Y cuarto, las lluvias. Las lluvias, bien saben ustedes, conforme va cayendo lluvia, todo ese material vegetal o material que está algo desprendido en los derrumbes, pues va pesando más, con el agua va pesando más y va desgarrando, como tal vez en el siguiente gráfico se ve. Ustedes ven aquí, esto es la parte alta de ese derrumbe del día sábado. Ahí van viendo ustedes esas grietas que se van formando, y conforme va cayendo lluvia, el agua se mete por esas grietas y va dándole más peso a esa capa vegetal, y lo que es previsible es que en los próximos minutos, horas, días, eso es imposible predecirlo con exactitud, pues vaya a haber un desprendimiento de tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros montamos un sistema de monitoreo en tiempo real, un sistema de monitoreo en línea, un radar. Esto es un radar que contratamos con una firma internacional que nos va leyendo si se está moviendo o no se está moviendo toda esa ladera, no solamente este pedacito, sino devuélvete al primer gráfico, toda la ladera, toda esa montaña la estamos mapeando con el radar. Y ubicamos diferentes puntos de la montaña, o sea, el punto más a la derecha o más al sur, el punto más alto, un punto más bajo. O sea, mapeamos
pixelamos, el término es pixelamos toda esa montaña y cada puntico de la montaña se está evaluando si tiene movimiento o no tiene movimiento. Se ha considerado por la experiencia que hemos tenido en estos días de que si el movimiento que se presenta en algunos sitios de la montaña es inferior a 10 milímetros por hora, o sea, inferior a 1 centímetro por hora, esto es un movimiento que se considera lineal y que no advierte todavía una amenaza de derrumbe, no advierte una amenaza de derrumbe. Cuando se va a presentar un derrumbe, el movimiento se acelera mucho más. Por ejemplo, el derrumbe del sábado, cuando empieza a caer la tierra, él estaba en una aceleración de 70 milímetros por hora. Entonces nosotros tomamos como medida de precaución que si la tierra en toda esa montaña se está moviendo en algunos puntos, porque estamos chequeando toda la montaña, entonces si se está moviendo por debajo de 10 milímetros por hora, no hay una amenaza inminente de derrumbe, no existe una amenaza inminente de derrumbe y por lo tanto podemos seguir haciendo trabajos. Si se llegue a presentar un movimiento mayor a 10 milímetros por hora, depende del lugar donde esté ubicado ese movimiento, se ordena evacuación. Porque si está ubicado, y ponme el primero de los gráficos, si está ubicado en el sector más al sur, o sea, más a la derecha, pues eso no tiene ningún impacto directo sobre los trabajos que están aquí más a la izquierda. Estaría más allá al sur, entonces ahí nosotros chequeamos, ahí hay algunos movimientos, si se presenta un movimiento, pues cae el derrumbe al embalse y no afecta a los trabajadores, por lo tanto no se quitan los trabajos sobre la obra. Pero si los movimientos se presentan acá en la parte alta, en esta parte alta, bien saben ustedes, ahí se ve gráficamente, ese derrumbe puede llegar a caer abajo donde están los trabajadores y en ese momento entonces se ordena la evacuación. Lo que nos presenta este radar es que entre que esté en 10 milímetros y pueda llegar a avanzar a 70 milímetros por hora el movimiento, que es cuando se puede llegar a presentar el desprendimiento, pueden pasar entre 1 y 2 horas. Allí puede pasar entre 1 y 2 horas. Entonces nosotros alcanzamos a evacuar la gente antes de que se produzca el deslizamiento. Si es que llegare a producirse, porque también entiendan ustedes que el hecho de que en algún momento pueda estar en 12 o 13 milímetros por hora, puede que la situación sea reversible, es decir, que él se pueda volver a quedar quieto, y vuelva a ponerse por debajo de 10, como de hecho pasó desde el sábado hasta ayer, o sea, de ayer a antier, él mostró en algún momento la aceleración, ordenamos la evacuación, no hubo derrumbe y volvió y se estabilizó. Entonces eso es lo que tenemos implementado. Ahora, lo segundo, aquí lo primero es tratar de pronosticar con tiempo si va a existir un derrumbe o no y en qué zona. O sea, aquí podemos saber con suficiente antelación, con suficiente tiempo, si se va a presentar un movimiento de tierra o no y en qué parte de la montaña. La segunda pregunta es el tamaño de ese movimiento de tierra. ¿De qué volumen puede ser ese movimiento de tierra? Y ese es uno de los aspectos que también genera alguna inquietud en la comunidad. Entonces, aquí es donde se presenta la planeación de escenarios. Hay un tema de planeación de escenarios. Y entonces el escenario más negativo, el peor de los escenarios, es que ese movimiento de esa montaña sea magno, sea mayúsculo, que se venga un grandísimo volumen de tierra. Ese es el escenario más negativo. ¿Por qué? Porque un escenario en donde se venga una masa significativa de tierra puede producir una ola sobre el embalse, o sea, esa tierra cayendo generaría una ola sobre el embalse que nos podría llegar a sobrepasar la presa. Ese es un escenario, ojo, ese es un escenario. Y si nos sobrepasa la presa, pues
podríamos estar en unas circunstancias que nos amenazaría la estabilidad de la presa. Segundo escenario, que el movimiento de tierra sea tan grande, devuélvete, que nos tape el canal por donde entra el agua al vertedero. O sea, el agua va a empezar a fluir por este muro que ven ustedes allá abajo, ¿cierto? En el sector izquierdo. Por allá van. Entonces suponga que venga una cantidad de tierra enorme y tape ese canal de aducción del vertedero. Y entonces nosotros la solución que tenemos, que es sacar agua por el vertedero, pues se perdería esa solución. Y nos quedaríamos sin por dónde sacar el agua, excepto por casa de máquinas. Entonces, ese es otro escenario. Uno, que el derrumbe sea tan grandote, que produzca una ola que sobrepase la presa. Dos, que el volumen puede que no sea tan grandote, pero que nos tape el vertedero. Tercer escenario, que el derrumbe no sea tan grandote que produzca ni lo uno ni lo otro. Entonces, en este momento se están haciendo las evaluaciones, ese monitoreo que nosotros hacemos sobre toda la montaña, nos va mostrando cuál es la probabilidad, porque diferenciemos aquí entre posibilidades y probabilidades, qué es posible y qué es probable. Con la información que tenemos al día de hoy, y subrayo hoy 3 veces, hoy, en este instante, porque a eso se está monitoreando minuto a minuto. Entonces, con la información que tenemos hoy, no nos da información de que se vaya a presentar un movimiento mayúsculo de tierra. Lo que nos está mostrando es este movimiento de capa vegetal. Que lo tenemos calculado, podría llegar a ser un movimiento de alrededor de unos 130.000 metros cúbicos de tierra. Y unos 130.000 metros cúbicos de tierra ni nos producen la ola que nos sobrepase la presa, ni nos produce el taponamiento del vertedero, no alcanza a producir el taponamiento del vertedero. Pero esto es de la información que, vuelvo y repito, nosotros estamos suministrando en forma permanente. Si nosotros tuviéramos alguna información adicional de que el movimiento es mayúsculo, pues levantamos las alarmas mayores. Mientras no tengamos esa información, pues no levantamos alertas mayores. Como el riesgo del sobrepaso de la presa, el inicial, el riesgo que les hablaba ahorita, de que nosotros no habíamos alcanzado el nivel de la presa, era un riesgo muy grande de que nos sobrepasara el agua. Ese riesgo quedó inicialmente mitigado y lo estamos mitigando aún más. Era que de los 5 municipios en alerta roja había pasado a solo uno, que era Puerto Valdivia. Como nace este otro riesgo, entonces nuevamente la Unidad Nacional dice: voy a volver a aumentar el nivel de riesgo, y van a quedar en alerta roja Puerto Valdivia, Cáceres y Tarazá. No están en alerta roja en este momento ni Caucasia, ni Nechí, ni las comunidades de la Mojana. Solamente aquellos que están en alerta roja son quienes tienen orden de evacuación. Quienes están en alerta naranja y en alerta amarilla, lo que se les está diciendo es que estén muy atentos a la información que esté suministrando la empresa y las instituciones sobre cómo evolucionan las circunstancias para actuar en consecuencia. Entonces, para dar esa claridad de que no hay evacuación, no hay orden de evacuación en este momento, ni en Caucasia, ni en Nechí, ni en las comunidades de la Mojana, porque la Unidad Nacional, el nivel de riesgo o la alerta la tiene roja solamente para Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres. Ahora, el tema es que esta circunstancia es fluctuante, como ya acabo de comentarles. Llegaron a estar los 5 en rojo, bajamos a 1 en rojo, ahora hay 3 en rojo.
puede que en las próximas horas o en los próximos días este desprendimiento de tierra se dé y veamos que es de 100.000 metros y ya no hay más movimientos de tierra, entonces uno dice, baje todavía más el nivel de alarma, que lo tenemos controlado. Si el desprendimiento de tierra es más alto, hombre, se nos creció el problema, suba el nivel de alarma. Entonces no podemos esperar que yo de momento ofrecerle a la comunidad que lo que vamos a decir se va a quedar quieto en el tiempo, ¿no? Estamos todavía en un periodo crítico de la emergencia en donde se van a presentar posiblemente altibajos en la señal de alarma. Ahora, ¿cuánto puede durar esto? ¿Cuánto puede durar esto? Desafortunadamente, esto va a durar varios meses. Esto no es un tema que se resuelva en cuestión de horas ni de días. Este es un problema muy complejo, un problema muy serio que va a durar varios meses. ¿Por qué? ¿Por qué va a durar varios meses? Es porque al menos dos de las situaciones que en este momento nos tienen, de los 4 factores que yo les hablaba, que es el embalse, casa de máquinas, los derrumbes y la lluvia. Entonces, empecemos por los más fáciles de señalar, las lluvias. Pues históricamente se sabe que de mediados de junio en adelante ya empieza el verano. Entonces nos quedan aproximadamente 2 semanas de lluvias. 2 semanas de lluvias. Hacia adelante, de mediados de junio para allá, vuelvo y repito, empieza el verano y ya las lluvias no van a ser un factor tan perturbador como lo han sido en las últimas semanas. Segundo, el proceso de embalse. El proceso de embalsamiento, pues como les dije, más o menos en unos 5 días, aproximadamente en la próxima semana, va a llegar a nivel de vertedero y ya el nivel de embalse, pues hasta ahí llega. Ya no va a seguir aumentando, y no que más o menos se va a quedar estable en la próxima semana y ya la presión que está haciendo ya al menos es la misma, ya no está cambiando como en este momento que cada día aumenta algo. Entonces en la próxima semana el embalse ya se pone en el sitio que se va a poner. Nos quedan entonces 2 circunstancias, los derrumbes y la casa de máquinas. Los derrumbes, nosotros creemos que hasta que no taponemos el túnel derecho de desviación, ese que se ha abierto y cerrado espontáneamente en 2 ocasiones y que provocó la creciente de Puerto Valdivia el 12 de mayo, hasta que no taponemos nosotros ese túnel, no vamos a eliminar ese factor, y taponar ese túnel nos puede demorar hasta 2 meses. Ese no es un trabajo fácil, porque nosotros tenemos que ubicar un taladro que nos perfore. Háganse de cuenta esa máquina que están viendo, esa grúa que están viendo ustedes ahí en esa plataforma de la montaña. Es una máquina todavía más grande, pero parecida, y que perfore la montaña más de 200 metros. Tiene que perforar la montaña 200 metros, con un diámetro de aproximadamente unas 16 pulgadas. Y a través de esa perforación nosotros tirar concreto en forma masiva sobre el túnel. Ya cuando esa perforación llegue abajo del túnel, entonces le va llenando concreto, hasta que se tapona el túnel. Pero ese trabajo, vuelvo y repito, no es un trabajo que se realice en menos de un mes. Ese es un trabajo que nos puede tomar hasta 2 meses ejecutarlo. Y ya vendría el cuarto factor, que es el factor de casa de máquinas. ¿Cuándo cerrar casa de máquinas? Aquí nosotros tenemos que estar muy seguros de que en el momento en que vayamos a cerrar casa de máquinas es porque todo el sistema del vertedero y todo el sistema de la presa está funcionando correctamente. Nosotros no podemos salir a cerrar casa de máquinas sin verificar que todo el sistema de la presa y del vertedero estén operando correctamente. Y eso no lo debemos hacer, vuelvo y repito, hasta fundamentalmente las próximas semanas.
adicionalmente se nos presenta una dificultad, y es que ese derrumbe, donde ustedes ven la carpa amarilla y verde, ese es un sector donde se está trabajando para acondicionar las compuertas que permiten cerrar casa de máquinas, que permiten cerrar esos túneles de captación de casa de máquinas. Como hay la posibilidad de ese derrumbe, los trabajos que se hacen allí en este momento están suspendidos, en ese puntico de las torres de captación están suspendidos. Y lo más probable es que nosotros, más bien, lo más probable, subrayo, lo más probable, porque estas son circunstancias que se tienen que estar evaluando momento a momento, es que nosotros suspendamos esos trabajos de las compuertas en túneles de captación para esperar a que caiga el derrumbe. Una vez que caiga el derrumbe, entonces retomamos los trabajos allí. Porque lo que nosotros sí preveemos que va a ocurrir es que pues ese derrumbe va a caer. Eso es muy difícil que ya ese agrietamiento que se ve allí no se vaya a deslizar la tierra. Lo que estamos esperando, vuelvo y repito, con la información que tenemos en este momento, es que sea un movimiento de tierra no muy significativo. Una vez caiga ese derrumbe, ya nosotros volvemos a retomar trabajos en ese sector del proyecto. Entonces, en términos generales, esa es la situación. Conforme nosotros vayamos avanzando en la situación, vamos a ir ganando, mitigando, mejorando el nivel de riesgo para las comunidades aguas abajo, que ha sido nuestra prioridad. Todas estas decisiones se han venido tomando fundamentalmente pensando en la seguridad y el bienestar de las comunidades aguas abajo del proyecto. Nosotros no hemos escatimado ningún esfuerzo, ni hemos ponderado ninguna decisión pensando en el proyecto, sino pensando en la seguridad de las comunidades aguas abajo. Ya cuando controlemos estas variables que yo les he venido mencionando, ya empezaremos a pensar en la recuperación del proyecto. ¿Y cuándo empezamos a pensar en la recuperación del proyecto? Cuando nosotros podamos desembalsar, si no en todo, al menos en parte, el proyecto, y que logremos desinundar casa de máquinas y ver en qué estado quedó casa de máquinas para empezar su proceso de recuperación, si es posible. Dos cosas fundamentales, si ya pasamos a hablar del proyecto, dos cosas fundamentales. El proyecto todavía está vivo. ¿Por qué? Pues porque la presa está en buenas condiciones, la presa, el muro de contención, él está en buenas condiciones. Toda la instrumentación que nosotros tenemos sobre la presa nos indica que está en la condición estructural que se esperaba. Obviamente, cuando se empieza a embalsar, también hay presión sobre la presa. Entonces nosotros tenemos unos medidores que nos dicen esa presión está moviendo la presa por fuera de lo que se esperaba o no, y el resultado es no, se está moviendo por dentro de lo que se esperaba. O sea, la presa está en las condiciones que se esperaban para cuando se produjera el proceso de embalsamiento. Entonces, en ese sentido, no hay al momento de hoy una señal de que la presa esté debilitada. La presa no está debilitada, está en buenas condiciones. Para decirles también, esa presa en la base, abajo, tiene una longitud, o sea, la base de esa pirámide, ustedes bien saben que eso es como una pirámide. Esta base, la parte baja de la presa, es de 900 metros. Y ella se va subiendo y se va angostando hasta que llega pues arriba a tener pocos metros de ancho, pero esa base es una base muy sólida y que, vuelvo y repito, la presa no presenta alteraciones diferentes a las esperadas de un proceso de embalsamiento. Ahora, lo segundo importante de un proyecto, lo primero es la presa, y lo segundo importante de un proyecto pues es la casa de máquinas, la caverna donde está ubicada casa de máquinas. La situación nos obligó a verter agua a través de casa de máquinas, y nosotros empezamos
a verter agua a través de 4 compuertas de captación, la que llamamos la 1, la 2, la 7 y la 8. Hace poco más de una semana identificamos que por las compuertas 7 y 8 no estaba fluyendo agua. Se cerraron esas compuertas para evitar que generara un posible deterioro mayor en casa de máquinas. Hoy el agua está fluyendo a través de las compuertas 1 y 2 y lo está haciendo en las condiciones que se esperan, o sea, la capacidad de evacuar agua de esas compuertas 1 y 2 es de aproximadamente, ella oscila entre los 1000 y 1100 metros cúbicos por segundo, y ha venido todos estos días esas 2 compuertas evacuando agua a una rata de 1000 a 1100 metros cúbicos por segundo. Ella se ha comportado como se esperaba. Eso nos hace ser de momento, optimistas de que entonces no ha habido deterioros en ese sector de casa de máquinas, en el sector norte de casa de máquinas. Total que si esas condiciones persisten, si el agua sigue saliendo allí por casa de máquinas como lo ha venido haciendo durante estas 2 semanas que la hemos venido utilizando, pues uno esperaría que cuando desinundemos casa de máquinas no encontremos la situación muy deteriorada allí. Solo cuando nosotros logremos desinundar casa de máquinas sabremos en qué condiciones está este recinto para ver cuánto tiempo podría tomar la recuperación del proyecto. Ahora, para las comunidades aguas abajo, muy importante que mantengamos la calma y que no nos dejemos desinformar. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy juicioso, o sea, nosotros siempre hemos manifestado públicamente la gravedad de esta contingencia. La gravedad de esta contingencia siempre se ha manifestado, a tal punto que recuerden ustedes, desde el momento en que empieza la contingencia, estuvieron en alerta roja los 5 municipios aguas abajo. Hemos venido trabajando, tratando de mitigar entonces los riesgos que se presentan. En algún momento logramos mitigar más los riesgos. Ahora con el movimiento de la montaña se nos volvieron a incrementar un poco. Seguimos trabajando a ver si lo seguimos mitigando y podemos volver a bajar el nivel de riesgo. Ojalá, para que menos personas tengan que ser evacuadas. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que el número de personas que tengan que ser evacuadas sea el mínimo. Esto sí, conservando la responsabilidad de que aquí el tema es de tiempos, más que todo es de tiempos. Si el proyecto llegara a estar en una circunstancia en donde obligue a una evacuación masiva, aquí entonces el tema es cómo manejamos los tiempos. Se sabe que una avalancha puede pasar más o menos en 1 hora por Puerto Valdivia, que puede llegar a estar pasando en alrededor de 2 a 4 horas, dependiendo de la velocidad que coja el agua por Tarazaí y Cáceres, y que puede llegar a estar pasando alrededor de 6-7 horas por Caucasia, alrededor de unas 13 o 14 horas por Nechí. Entonces, las comunidades que tienen menos tiempo de reaccionar son las que hemos mantenido evacuadas, las que tendrían menos tiempo de reaccionar. Particularmente Puerto Valdivia, que apenas tiene 1 hora en caso de que se llegue a presentar un fenómeno masivo, llamémoslo así. Entonces, por eso a Puerto Valdivia lo hemos mantenido evacuado, y en esas circunstancias de mantener evacuado a Puerto Valdivia hemos mantenido ese problema social lo hemos manejado en 3 fases, si se quiere. La primera fase es acondicionar los albergues de la mejor manera. Allí hemos venido haciendo un trabajo arduo de no solamente pues que estos albergues tengan la colchoneta y las sábanas y las cobijas para que la persona pueda dormir dentro de las dificultades de una forma relativamente cómoda, sino también todos los servicios sanitarios y los servicios de alimentación. Allí nos ha tocado instalar cocinas industriales para atender esta cantidad de gente. Hemos instalado cocinas que atienden hasta 2.000 desayunos, 2.000 almuerzos, 2.000 comidas
por servicio. Este esfuerzo, vuelvo y repito, pues lo hemos venido consolidando poco a poco, y creemos que cada día funciona un poco mejor a pesar de las dificultades. Yo sé que las dificultades son enormes y que las incomodidades que estamos causando son muy grandes, pero estamos haciendo todo el esfuerzo por atender de la mejor manera esta circunstancia. A esto se le está dando apoyo también en salud, se le está dando apoyo también psicosocial, se le está dando apoyo en términos recreacionales, dentro de las limitaciones que impone la emergencia. O sea, no podemos esperar, evidentemente, la comunidad está en unas condiciones incómodas, pero estamos haciendo todo lo posible por tratar de que esa incomodidad sea lo más llevadero posible. No sé si tienen alguna pregunta en la que les pueda yo ayudar. Juan Fernando Tavares, de RCN Televisión. Gracias, gerente. Buenos días. De manera muy vehemente ha dado respuesta hoy el alcalde de Medellín a las reiteradas declaraciones del gobernador de Antioquia en el sentido de que la información ha sido manoseada. ¿Qué tiene usted para decirle a Luis Pérez Gutiérrez en ese sentido? Muchas gracias. También tuve la oportunidad de estar conversando con algunos medios esta mañana y más o menos es lo siguiente. Al día de hoy, en estos poco más de 30 días de la contingencia, EPM ha emitido 41 comunicados públicos oficiales. Ustedes han sido testigos de cuántas ruedas de prensa hemos hecho. Yo creo que si no es diaria la rueda de prensa, es día de por medio. Si no es diaria, es día de por medio. Las declaraciones que hemos dado en medios de comunicación ya por fuera de rueda de prensa son diarias. Existe el PMU. El PMU es el puesto de mando unificado, que lo instaló el gobierno nacional, en donde allí se asientan las diferentes instituciones, entre ellas instituciones de la gobernación de Antioquia. Esa es una mesa del PMU. Ahí a toda hora estamos sentados 2 veces al día, hay reunión de 2 veces al día, en donde a ese PMU le llega la información de todo el proyecto, la información técnica, la información social, todo lo que tenga que ver con los temas de coordinación institucional. 2 veces al día. Yo en los primeros días personalmente visité al gobernador informándole de la situación y de las acciones que íbamos a emprender. He ido 2 veces a la junta directiva de la sociedad de Hidroituango también a informarle de la situación y de las decisiones que íbamos tomando para tratar de resolver la contingencia. El gobernador ha estado aquí en múltiples ocasiones en estas instalaciones de PM. El gobernador ha estado en múltiples ocasiones en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico. Tan informado hemos mantenido a la gobernación de la gravedad de la situación que se emitió una declaratoria de calamidad pública. El gobernador emitió una declaratoria de calamidad pública hace cerca de 2 semanas. E igualmente, ante la gravedad de las circunstancias, después de esa declaratoria de calamidad pública, nosotros le enviamos una comunicación al presidente Santos. Nosotros, me refiero al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia, a mi persona, advirtiéndole de la gravedad de lo que estaba ocurriendo y que le solicitábamos poner a su disposición todos los recursos nacionales para atender, para ayudarnos a superar esta contingencia. Entonces, digamos que en ningún momento EPM ha ocultado la gravedad de la situación. Tan evidente es el suministro de información que ha hecho EPM, que esta es noticia de orden nacional e internacional de primera página en forma cotidiana, o sea, ya todo el mundo es consciente de la gravedad de la situación. La situación no es para nada
sencilla, es una situación muy compleja de diferente índole. Hay complejidad tanto en lo técnico como complejidad en la tensión social. Y en esto lo que necesitamos indudablemente es concentrarnos todos conjuntamente, unidos institucionalmente, en resolver esta situación. Y esa es la invitación que yo hago. Julián Vázquez, del Tiempo Televisión. Gerente, buenos días. A propósito también de las declaraciones del gobernador de Antioquia, en medio de la locución él mencionó que, pues referenciándose en algunos de los expertos que han estado en el proyecto, que al parecer y para terminar la presa al final se utilizaron materiales que no cumplían con los estándares internacionales. Él lo dijo ayer a la audiencia pública. ¿Qué responderle al respecto? Sí, a ver, yo les hago claridad en esa confusión que puede haber. Nosotros hemos venido mencionando de que en el momento en que ocurre la contingencia, la presa estaba en la cota 385, la altura de la presa estaba en la cota 385. Nosotros teníamos que llegar a la 410 rápidamente, y entonces allí lo que hacemos es emprender lo que denominamos y lo que hemos dicho tantas veces acá, el lleno prioritario. Ustedes me han escuchado cuántas veces hablar del lleno prioritario. Es un lleno prioritario, no es la construcción que llevaba la presa en su proceso original, es una construcción para atender la emergencia. Entonces, evidentemente, la forma como se han hecho estos 25 metros de la 385 a la 410 es un lleno que sirve para atender la emergencia y evitar que el agua no sobrepase. Esto no significa que ese lleno, como está hecho hoy en día, sirva para dejar la presa así en el largo plazo. A la presa hay que hacerle un trabajo complementario a este lleno prioritario para dejarla lista en la cota 435, lista, y que pueda ser utilizada en el largo plazo. Este lleno de la 385 a la 410 se hizo para el manejo de la emergencia y evidentemente pasado, lo que nosotros vamos a emprender una vez lleguemos a la cota 415 es el desarrollo del lleno definitivo de la presa. El lleno definitivo de la presa, que ya se están haciendo los diseños de cómo se va a complementar lo que en forma prioritaria se ha hecho todos estos días. El gobernador había mencionado que de pronto pedirle a FM un cronograma de las actividades y qué se va a hacer. Usted mencionaba ahora que de pronto es un poco difícil tener el cronograma por el tema de cambio climático y demás. ¿Qué responderle frente a este cronograma? ¿Es posible o no es posible? A ver, un cronograma con fechas exactas no es posible. Un cronograma de fechas tentativas es posible. Vuelvo y repito, hagamos algunos temas tentativos. ¿Cuándo vamos a tener listo el vertedero? Las losas del vertedero, las vamos a tener listas este fin de semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado este túnel de acceso que hay cerca al vertedero? Taponar ese túnel de acceso que hay cerca al vertedero, lo vamos a tener listo en los próximos 5 o 6 días. ¿Cuándo vamos a tener listo la presa en la cota 415? En el lleno prioritario, para que quede claro, el lleno prioritario va a quedar listo más o menos el 7 de junio, en una semana, más o menos en una semana. Entiéndame, el más o menos depende de las lluvias, depende de si hay derrumbe, bueno, etcétera, pero más o menos en una semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado el túnel derecho? Eso puede tomarse, con la información que tenemos al día de hoy, hasta unos 2 meses. Hasta unos 2 meses taponar el túnel derecho. ¿Cuándo vamos a solucionar, a ver si se puede pasar o no, dejar pasar o no más agua por casa de máquinas?
esa decisión, hoy no tengo una fecha para cuándo estaríamos dejando de pasar agua por casa de máquinas o no, porque necesitamos más información hacia adelante antes de terminar esa decisión. Pero lo que sí les puedo responder es que no va a ser en las próximas semanas, ahí nos vamos a demorar varias semanas antes de tomar esa decisión. ¿Cuándo vamos a poder desembalsar en forma controlada el río Cauca? Esa es una solución que nos va a tomar varios meses, no menos de 6. Esos son más o menos los cronogramas que les puedo determinar en estos momentos. Por acá tenemos una pregunta de Alejandra Medina, del espectador desde Bogotá, vía Facebook, e igualmente de Juliana Ramírez, de Noticias 1. Juan José. Gerente, abro comillas, si la caída de tierra que estiman no afectaría el vertedero ni la presa, los 130.000 metros cúbicos que dice que podrían caer, ¿qué daño sí podrían ocasionar? Podrían, allí como ustedes ven en las fotos, de pronto hay un proceso de escalonamiento. Ustedes ven las terrazas que tiene el proyecto, tiene unas terrazas sucesivas, unas escalas. Nosotros creemos que parte de esa tierra puede caer en escalas, pero también que una parte vaya y caiga a este sector donde están las carpas, que es el sector de las compuertas, pozo de compuertas. ¿Qué es pozo de compuertas? Donde está la parte alta de las compuertas que van y cierran los túneles de captación. Entonces, podría tener una afectación sobre los pozos de compuertas. Por eso, en este momento, lo que estamos determinando es si dejamos los trabajos en esa área de pozo de compuertas, protegemos la zona por si cae allí material y tierra, pues no nos haga daños y más bien proteger allí. Tenemos la pregunta de Juliana Ramírez de Noticias 1 y se prepara León Machado de Munera Eastman Radio. Gerente, abro comillas. ¿Es verdad que ayer terminaron el contrato de todos los trabajadores que estaban subcontratados? ¿Cuántos son y por qué se tomó esa decisión? Cierro comillas. No tengo la información, no creo que eso sea cierto, pero no tengo la información concreta. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no, pero tiendo a pensar que no, pues porque allí estamos haciendo, todavía hay mucha gente trabajando. Pero me reservo, o sea, no tengo la información concreta. León Machado. Gente, buenos días. Por acá estoy. Sí, León. Como periodista y como ciudadano hemos asistido a varias contingencias de distintos tipos. Tal vez esta la más grave. Hace algunos meses sucedió con unas líneas eléctricas. Cuando hubo la sequía en los embalses, también como periodista nos tocó cubrir esa información. Y el alcalde, cada que habla con nosotros, nos dice que a él le llega cada 15 minutos una información sobre, por ejemplo, el nivel de llenado del embalse. Uno ve, ayer nos llegaban información por internet de algunas protestas en Caucasia, de una gente que quiere más información. Una sugerencia respetuosa, y es que si hay mayor información más rigurosa y calificada, diría yo que todos estamos más preparados para entender la situación y enfrentar una posible dificultad. Cuando el tema de la sequía de los embalses, por ejemplo, EPM decía todos los días el nivel del embalse, ¿cierto? Sugiero que esa información que le llega al alcalde pudiera ser pública si fuera posible, y eso ayudaría como a comprender eso. Y lo otro es una solicitud personal, y es que sería muy bueno que a los periodistas se nos diera una conferencia o una charla con los ingenieros hidráulicos, de geotécnica, para nosotros que somos los encargados de dar la noticia, como tratar de comprender un poquito más lo que está pasando y contribuir a través de una mayor y mejor información a que haya una conciencia ciudadana. Muchas gracias, León, por la sugerencia. Yo creo que las podemos acoger las dos. O sea, preparemos una charla técnica y pues quedan cordialmente invitados. Y lo segundo, nosotros ya en este momento se está montando un
un centro de información, llamémoslo así, integrada, en línea, al que tienen acceso las instituciones, para que tengan acceso las instituciones, porque evidentemente, digamos, mientras se venía produciendo, hay una información que tiene que ver con los caudales, tanto de entrada como de salida, hay otra información que tiene que ver con las lluvias, hay otra información que tiene que ver con el movimiento de las montañas, hay otra información que tiene que ver con movimientos sísmicos, hay otra información que tiene que ver con topografía, con puntos de topografía, hay otra información que tiene que ver con los inclinómetros y con los acelerómetros que hay instalados en el proyecto. Entonces toda esa información se está reuniendo en un solo sitio al cual van a tener acceso las instituciones, para que no haya, digamos, la posibilidad de que, o sea, no necesariamente una de las fuentes de información en algunos casos está generando información cuando no se analiza en forma integrada. Entonces estamos montando ese centro integrado con acceso a las instituciones, para que de allí salga una información, digamos, de más beneficio para la comunidad. Muchas gracias, un feliz día para todos.